Mucha atención Colombia porque expulsan a Paloma Valencia y a Juan Daniel Oviedo del puerto de Buenaventura. Estos personajillos de la extrema derecha no la pasan para nada bien, porque los que llaman ellos líderes también empiezan a abandonar su propia campaña, como lo podemos ver en las imágenes. Desde Buenaventura, al litoral pacífico, hacia el norte, hacia el sur, hacia el centro, nadie los quiere. Así como lo anuncia Opina con Lore. Me voy de la campaña de la suma. Pero antes de seguir con esto, porque es muy valioso, también debo reconocer a alguien que está haciendo un buen trabajo y es el señor Daniel Quintero, porque está enfrentando las mafias de los medicamentos. Y vean este video. Venimos a hacer inspección, vigilancia y control a este establecimiento porque hemos recibido muchas quejas. Y los medicamentos del cliente por completo. Cetiricina. Pero eso sí hay. ¿Sí hay? Cetiricina no. Toda esa medicina yo he estado pendiente, queriendo y que no la hay, que no la hay. Cetiricina sí había. Hay todos los medicamentos. Y esto implica después de esta visita un acta y eventualmente o sanciones o un plan de choque de mejora. Aquí lo que encontramos es que mucha de la medicina que se decía que no estaba acá. Y lo que hacen es que no la cargan al sistema y la van entregando según deseo. Y a la entrada tiene una persona que le dice a la gente que no está la medicina, la medicina. Tenemos al padre Dios porque llegó el justo momento para que nos entreguen todos los medicamentos. Vean eso. Muy bien por Daniel Quintero, porque de manera directa estos miembros tienen que entregar la medicina, señores. ¿Cómo es posible que hagan lo que se les venga en gana estos poderosos con la cuento de que por qué Petro quiere realizar una reforma a la salud si ni siquiera ellos responden? Y hablando del tema político y del que les anunciaba, hay también un tremendo peo, hablemoslo claro, en el Partido Conservador. Hay una división, ojo, dos bloques en el Directorio Nacional. Miren lo que ellos tienen. Uno con Efraín Cepeda, actual presidente del Partido Conservador. Recordemos que ya hay varios que se le han revelado a los conservadores y hacen parte del progresismo. Otro de oposición de congresistas. Lo acusan de jugar doble. Vean lo que viene pasando. Que el partido oficialmente está con Paloma Valencia, pero que Efraín Cepeda, por debajo de la mesa, apoya a Abelardo Espriella. Hoy Fincho Cepeda hizo elegir a dos aliados de los directorios regionales, pero alegan que fue ilegal esa elección, pues no fue convocada. Fincho tiene hoy 11 versus 10, pero después del 20 de julio podría quedar 13 versus 8 en contra. Hace unos minutos, 17 congresistas azules enviaron una carta a Efraín Cepeda en este caso, denunciando este tipo de circunstancias en protesta. Y lo podemos ver. Rebelión de 17 congresistas electos del Partido Conservador contra su propio presidente Efraín Cepeda. Ni siquiera se lo aguantan allá. Se podrán imaginar ustedes lo que este señor vivirá haciendo. Tremendos peos es lo que hay. Y bueno, lo que les decía. Expulsados Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo. Lleno total en Buenaventura con Paloma y Oviedo. Opinen con respeto. Esto es lo que podemos encontrar en redes sociales. Miren, nadie los acompaña. Podemos contar fácilmente 50, 60 colombianos. Y así dicen que tienen millones y millones de votos. Miren esto. Miren esto. Las imágenes hablan por sí solas. Véanlo. Miren eso.
Buenaventura, señores, el pueblo afro-raizal conoce muy bien sus raíces. Conoce muy bien sus raíces y le dice no a Paloma Valencia, al señor Oviedo, en su propia capital. Muy bien, señores. Muy bien. Estas son las cosas que como colombianos no podemos permitir, ya que la extrema derecha se burla de nosotros. Se burla de nosotros y no podemos permitir que ellos lleguen otra vez al poder, ¿sí? Y seamos nosotros la burla de ellos. Hay que desquitárnoslas todas de este tipo de personajillos que tanto daño le hacen al pueblo colombiano, como Paloma Valencia, el señor Juan Daniel Oviedo y demás. Y lo que les decía, miren cómo también en este caso son expulsados. Vean lo siguiente. Opina con Lore. Me voy de la campaña de Paloma Valencia. O sea, no me representa una estrategia donde reciba cualquiera sin importar trayectoria, cuestionamientos o principios. Cuando el criterio empieza a estorbar y la coherencia deja de importar. Y desde hoy se va con el tigre. Pero vean esto. Me retiro de la campaña de la suma. Quiero dejar algo absolutamente claro. Esta no es una decisión en contra de Paloma Valencia. Paloma Valencia la considero una gran mujer, una gran legisladora, con principios y con una visión de país que respeto profundamente. Mi decisión responde a algo más profundo, la coherencia. La suma que en su momento apoyé como una estrategia política válida, terminó convirtiéndose dentro de mi criterio, un espacio donde hoy se recibe a cualquiera sin un filtro claro de la ética, los principios y la trayectoria. En las últimas semanas tuve incomodidades que hoy no pude ignorar, particularmente frente a apoyos y personas que se han vinculado a la campaña, como Wadid Mansur y Ángela, la hermana de Armando Benedetti, sin que exista ninguna claridad frente a esas adhesiones. Y en política, la coherencia no es un lujo, es una obligación. Y a esto se suma una situación personal que marcó el punto de quiebre al expresar mi incomodidad frente a la vinculación de el influencer Jefferson Cosio, una persona con cuestionamientos públicos y frente a quien además tuve una experiencia negativa que la CIP lo multó por eso. Averígüelo. La respuesta que recibí fue que el criterio quedaba debajo de las métricas. Yo no analizo la política desde los números, lo hago con mi criterio, desde la coherencia y la convicción. Cuando eso se pierde, quedarse es traicionarse. Por eso, hoy doy un paso al costado y abro un nuevo camino donde mi voz, mis principios y mi convicción estén plenamente alineados. Sí, señores, la campaña de Abelardo. Bueno, ahí veíamos ese espectáculo, señores. Expulsan por doquier a la señora Paloma Valencia. No la pasa para nada bien. Mientras tanto, Iván Cepeda, con un histórico momento en Cúcuta, norte de Santander. Lleno total. Y las imágenes dicen por sí solas. Y este era el mensaje del mismo Iván Cepeda a esa extrema derecha que tanto daño le ha hecho a Colombia. Vean esto tan bueno. Gracias, gracias. Gracias Cúcuta, gracias Catatumbo, gracias Norte de Santander. No puedo comenzar esta intervención sin decir que mi convicción es el respeto y la protección de la vida. Llamo al Ejército de Liberación Nacional desde esta tribuna a que libere cuanto antes a los 2 funcionarios de la Fiscalía General de la Nación y a los 2 integrantes de la Policía Nacional. Si la paz se quiere, hagámoslo con hechos, compañeras y compañeros.
Esta intervención que voy a leerles se titula La extrema derecha es oportunista y apátrida. Queridas compañeras y queridos compañeros, esta es mi segunda visita en esta campaña electoral y siento gran alegría de regresar a esta tierra para saludar al gran pueblo de Cúcuta, Catatumbo y norte de Santander. Como lo dije cuando estuve aquí por primera vez, en las últimas décadas, acompañando a las víctimas del conflicto armado y recorriendo los territorios junto al movimiento campesino, siempre he regresado al Catatumbo y al norte de Santander y a Cúcuta con la convicción de que aquí, incluso en medio de la guerra, del abandono del Estado y de la violencia, el pueblo ha demostrado ejemplarmente cómo se protege la vida y cómo se abre camino la esperanza. Aquí no han logrado derrotar al pueblo, compañeras y compañeros. La gente en esta región nos ha enseñado siempre que aun cuando parecía imponerse en oportunidades la lógica de la violencia, surgió un movimiento social capaz de defender la vida, el territorio, la economía y la dignidad humana como una apuesta ética y política por la paz. Esa fuerza nació de la valentía serena del campesinado, de los pueblos originarios, de la labor incansable de las mujeres a las cuales saludo, de la firmeza del movimiento sindical, de la energía transformadora de la juventud, de las víctimas que enfrentan la barbarie con la fuerza de la verdad, de los empresarios que han forjado la economía en medio de vicisitudes y cierres fronterizos. Por eso reitero mi gratitud y reconocimiento al pueblo del norte de Santander, que con sacrificio y perseverancia se convirtió y se ha convertido en ejemplo de resistencia para toda Colombia. Lo que ha florecido en esta tierra no pertenece solo a esta región, es patrimonio moral de nuestra nación y una lección de dignidad para las futuras generaciones del país. El mejor homenaje que podemos rendir todas y todos nosotros a esta historia de lucha y de esperanza es continuar avanzando en el camino del cambio social y democrático. Ese camino lo emprendimos en 2022 junto a nuestro primer gobierno progresista bajo la conducción firme y certera del compañero presidente Gustavo Petro Urrego, a quien saludo desde aquí. Y hoy vamos a seguirlo recorriendo ese camino con el triunfo que lograremos el próximo 31 de mayo en primera vuelta, cuando yo sea elegido presidente de la República y cuando mi compañera de fórmula, Aida Quilpué, se convierta en la primera mujer indígena vicepresidenta de la República. Y esta tarde, aquí en Cúcuta, quiero darles mi palabra que en ese momento de triunfo, el pueblo que ha resistido y construido nación desde los territorios
como es el caso del pueblo norte santandereano, estará en el núcleo central de nuestro programa de gobierno, de nuestras preocupaciones y de nuestras acciones. Profundizaremos los cambios sociales en este departamento. Ese es el compromiso que vengo a hacer con ustedes hoy. El próximo gobierno le cumplirá a Cúcuta, a Catatumbo y a norte de Santander. Y a Pamplona también. Y a Ocaña. Bueno, a todos. Como lo he dicho a lo largo de esta campaña, gracias. Como lo he dicho a lo largo de esta campaña electoral, Colombia se encuentra ante una decisión histórica. No estamos frente a una elección cualquiera. Estamos frente a dos caminos radicalmente distintos que conducen a destinos opuestos para nuestro pueblo. De un lado está el camino de la extrema derecha que encabeza Álvaro Uribe Vélez, el camino fracasado y tortuoso de un país marcado por la violencia, la desigualdad social, los privilegios de unos pocos, la destrucción de la naturaleza, la criminalización de la oposición y la protesta social y la condena de millones de colombianos al miedo. Es el regreso de un pasado que ya conocemos y no queremos volver a vivir. Un pasado en el que se gobernó con autoritarismo para la legalización de mafias territoriales, despojo de tierras y poderes que hicieron la desigualdad como una forma de vida. De otro lado está el camino que representamos, el pacto histórico, la Alianza por la Vida y nuestra candidatura presidencial, el camino del cambio democrático, de la justicia social, la igualdad y la dignidad humana. El camino de una Colombia que no se resigna a la exclusión ni a la violencia, sino que decide construir un país donde la vida sea respetada, donde la democracia sea real y donde no haya privilegios. Ahí veíamos cómo también el pueblo de norte de Santander a un solo son. Uribe, Paraco, el pueblo está berraco. Y también cómo la misma Paloma Valencia es expulsado. La expulsan de donde vaya. No olviden por favor dejar su like, su comentario y vamos a difundir este video para que Colombia y el mundo conozca la verdad. Desde la tierra del trueno, desde el Catatumbo, haciendo resistencia, construyendo paz y buscando reconciliación, soy libremente aquí, las cosas como son. Nos vemos en un próximo capítulo. Hasta pronto, señores.